no somos nosotros, son los que están sentados en los bancos. Yo siempre digo por ustedes. Pero lo que es verdad es que hoy estamos acá nuevamente para alabar, agradecerle al Señor, a este Señor que nos ama, que nos conoce profundamente, que conoce nuestras luchas, nuestros problemas, nuestros proyectos. Entonces estamos ante Él, Él está presente en la Eucaristía. Por eso es tan importante cuando venimos acá que tenemos que hacer silencio. Cuando venimos acá tenemos que dejar de hablar a la compañera, al compañero que está al lado, porque después vamos a tener tiempo. Tuvimos mucho tiempo para hablar antes y vamos a tener otra vez mucho tiempo para hablar después de la misa. Entonces es tan importante cuando venimos en la misa, quiero decir en la iglesia, con quien tenemos que hablar es con el Señor, no es con el compañero o con la compañera que está al lado, porque el Señor merece nuestro respeto. Si estuviéramos delante de una gran autoridad acá, no haríamos eso. ¿Y por qué vamos a hacer que un Señor que es mucho más grande que todas las autoridades del mundo, por qué no vamos a respetarle y por qué no vamos a hacer silencio? Porque tenemos que venir a hablar con Él. Tenemos que hablar con Él, no con el que está al lado, porque tenemos tiempo para hablar después. Bueno, hoy yo quiero, seguramente que muchos de ustedes van a conocer esta música. Es tan linda y es de antes, más o menos tiene 70 años. Muchos no van a conocer también, pero otros sí. Porque nosotros nuestros cantos son del alo maiteros son nuestras músicas y por eso que cantamos bien entre todos. Mira, así dice. ¿Recuerdan esta música? ¿Verdad que cierto es? Muchas veces nosotros tenemos linda casa y parece nos hace descansar el ruido de la lluvia. Pero sin embargo, para el pobre va filtrándose en el rancho llena de barro su hogar. A ver, otra vez. Conmigo. Pero el pobre que es mi hermano.
Exactamente. Ustedes saben que nuestros hermanos venezolanos, lo peor de su vida están pasando. Y de eso, la segunda estrofa, vamos a ponerlo, dice: para mí el viento de noche fría es nocturna melodía, pero el pobre que es mi hermano oye el viento con angustia, porque se filtra el rancho llena de su hogar. La segunda estrofa habla de Dios. ¿Le ponemos? Es maravilloso. A veces nosotros pensamos solamente en nuestra realidad, pero nos cuesta pensar en los demás. A ver, llévalo una. Bueno, entonces ahora vamos a cantar tan rápido, llegó, pasó mucho tiempo. Ahora cantar fuerte y todos juntos. Muy buenas noches, queridos hermanos. Quería hacer recordar en este día que en esta Santa Misa realizaremos una doble colecta. La segunda colecta será destinada al óbolo de San Pedro, una ayuda solidaria que los fieles de todo el mundo ofrecen al Santo Padre para sostener sus obras de caridad y asistir a las personas más necesitadas, además de colaborar con la misión de la Iglesia. Muchas gracias.
En este día estaremos rezando en acción de gracias a Jesús sacramentado, a Jesús misericordioso, al Espíritu Santo, por el cumpleaños de Samira Aramí, por el cumpleaños de Jorge Gustavo, por la salud física y espiritual de Delia Olga, Olga Mariel, Sergio Manuel, Sergio, familia Villalba Morínigo, Miriam Ramona, Merly, Antonia, Estela, Miguel, Miriam, Silvia, Leocadio, Justa, Evelyn Cristiane, Natalia Alexander, Santiago, Alejandra y familia, Jimena y familia, Gabriela Thais, Patricia, Nicolás y familia, Emilio y familia, Edgar Andrés, Mario Gustavo, Gustavo Ariel, Mafalda Angelina, Fabricio Elías, Daniel, Jennifer, Gustavo, Anaí, Daniel, familia Espínola Barrios, Lucía, Roberto, Emilio Ramón, familia Benítez Rodríguez, Martínez Ibarra, Edita, Ronald, Osvaldo, Osvaldo Jesús, Alberto, Daniel, Wendy, Bartolomé, Luis Esteban, Norma Elizabeth, Narcisa, Daniel, familia Rivas Aguilar, familia Cansago Mendoza, Diego Enrique, familia López Mesa, Tatiana y familia, Macarena y familia, Karina y familia, familia Romero Morel, familia Romero Núñez, familia Pedroso Rivero, Bernardo, Esteban, Dionisia, por el trabajo de Diego Ramón, por la tesis de Gerardo, por los exámenes de Cecilia, por todos los catequistas que están de retiro, por la tesis de María Analía, por la conversión de Hernán Nicolás, por el trabajo de Fátima Noelia y Ángel Ariel, por el embarazo de Ana Belén, por la recuperación de Venezuela, por la culminación de una sucesión, por el viaje de la familia Páez Genes, por el trabajo de Eliseo, por nuestros hermanos difuntos, Juan de la Cruz, Eber, Atanasia, Francisco Javier, Lorena, Aureliano, Olga Dionisia, Felipe Rubén Darío, Herótido, Leonarda, de la Paz, Adolfo, Edita, Damián, Eulogio, Hilaria, Cirila, Niscasia, Ladislao, Miguel Ángel, Leticia, de las Nieves, Juan Ángel, María, Rafael, Efrén, Felicia, Antolín, Javier, Silvina, Sicilia, Justo, Andrés Avelino, María Luz Bella, Clemente, Encarnación, Ladislao, Estela, Casilda, Antolín, Blas, Erico Antonio, Alfredo, Héctor Javier, Ángel María, Francisca, Ignacio, María Lila, César Adelio, Fortunata, Ángel, Nemesio, Porfirio, Félix, Enrique, Gustavo Enrique, Ladislao, Amado, Manuel, César, Celeste, Javier, Ana Mar, Ana Aurelia, Pedro, Virgilia, Frina, Genaro, María Nardi, María Eclantina, María Elsa, y por todas las benditas almas del purgatorio. Nuestra Santa Misa está siendo transmitida por el canal católico Ñande Yarañe y saludamos a los hermanos que nos acompañan desde sus hogares y algunos hermanos que se encuentran internados en los hospitales. Bienvenidos, hermanos, a la casa del Señor. Nos reunimos en este día para celebrar nuestra fe en comunidad. Hoy Jesús nos hace un llamado profundo para seguirlo con un corazón disponible y generoso. Ser sus discípulos significa ponerlo a Él en el centro de nuestra vida y descubrirlo también en el rostro de los hermanos, disponiendo el corazón
para acoger su palabra y su presencia en la Eucaristía. Nos ponemos de pie para recibir a quien presidirá la Santa Misa, el presbítero Víctor Cabañas, director del canal católico Ñande Yara Ñee. Acompañamos con nuestras voces al coro. ¡Viva Cristo! ¡Viva! ¡Viva San Miguel Arcángel! ¡Viva! ¡Y viva nuestra comunidad! ¡Viva! Fuerte aplauso para el Señor. Entonces, hoy ya estamos en este 13º domingo del tiempo ordinario. Qué linda esa música. No solamente por la melodía, ¿verdad? Que es tan linda. Decidido seguir a Cristo es la idea principal. Dentro de esta fidelidad, el Señor que nos llama, pero nos llama sobre todo también en la generosidad. Vamos a procurar escuchar bien estas tres lecturas que hoy, este 13º domingo, nos presenta. No se olviden que siempre decimos que el tiempo ordinario significa ordenar la vida en la vida ordinaria, es decir, en la vida de todos los días, después de haber conocido ya los grandes misterios de nuestra salvación. Bueno, y hoy queremos rezar y acompañar a Samira Aramí, que cumple 8 añitos. ¿Dónde está Samira Aramí? ¿Dónde está Samira Aramí? ¿Vino o no vino? Bueno, parece que no vino. Reza nomás por ella entonces, los padres o abuelos. Por el cumpleaños de Jorge Gustavo, 55 años. ¿Dónde está Jorge Gustavo? Aquí está, un fuerte aplauso para él, que está presente aquí. Bueno, y también hoy, en este día 27 de junio, yo quiero saludar a mi hermano, el padre Juan Carlos Cabañas. Yo tengo otro hermano mayor que hoy cumple 65 años y él es sacerdote salesiano y hoy es su cumpleaños también. Así es que un saludo, él nos está viendo en este momento. El país Juan Carlos. Bueno, y también queremos saludar a la señora María Pabla Benítez, que una señora siempre me decía, medio chistosa, ¿cuántos años tiene señora? Cachichén, me decía, Cachichén. ¿Por qué? Porque cumple 99 años, ¿entiendes? Entonces, métete más 100 años, ¿verdad? Bueno, así que le acompañamos a la señora María Pabla Benítez, 99 años. Y esta no le deja muy lejos, ¿verdad? 98 años, hoy agradece la señora Juana Brites, y ella nos está viendo y está rezando, agradeciendo a Dios sus 98 años desde Upané, desde ahí, Ñande Yara Ñee, entonces le acompaña. Y también le saludamos y una oración especial por la señora Joaquina Callizo, 92 años también, y ella es madrina de Ñande Yara Ñee, y cada mes entonces manda un granito de arena para que la evangelización de Ñande Yara Ñee pueda llegar a todos los hogares.
Y hoy también acabo de finalizar un bautismo de la familia, ahí entonces el bautismo de esta niñita que se llama Juana y que entró a pertenecer ya a nuestra comunidad cristiana. Y también por IPS y por los hospitales estuve dando vuelta hoy, llevando la unción de los enfermos a Carmen Coronel, Herminio Osorio, Rubén Vigo, Miguel Calderini, Ángel y Martín Mareco. También rezamos por ellos. Y por nuestros hermanos difuntos, Edgardo Morici, tercer día del trido. Bueno, y muchas personas que como siempre nos acompañan a través de Ñandillara Ñe. Iniciamos nuestra Eucaristía haciendo la señal de la cruz. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Iniciamos nuestra Eucaristía reconociéndonos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad, y de mí, Cristo, apiádate. Contra ti yo pequé, y de mí, Cristo, apiádate. Contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos. Te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tu Señor, solo tu Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oración. Dios nuestro, que por la gracia de la adopción quisiste hacernos hijos de la luz, concédenos que no seamos envueltos en las tinieblas del error, sino que permanezcamos siempre en el esplendor de la verdad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Escuchemos ahora la palabra de Dios, que nos llama a seguir al Señor con un corazón fiel y generoso. Abramos nuestra vida a su mensaje y dejemos que Él fortalezca nuestro camino de fe. Lectura del segundo libro de los Reyes. Un día Eliseo pasó por Sunam. Había allí una mujer pudiente que le insistió para que se quedara a comer. Desde entonces, cada vez que pasaba, él iba a comer allí. Ella dijo a su marido: «Mira, me he dado cuenta de que ese que pasa siempre por nuestra casa es un santo hombre de Dios. Vamos a construirle una pequeña habitación en la terraza, le pondremos allí una cama, una mesa,
una silla y una lámpara, y así, cuando él venga, tendrá donde alojarse. Un día Eliseo llegó por allí, se retiró a la habitación de arriba y se acostó. Entonces llamó a Gehazi, su servidor, y le preguntó: ¿qué se puede hacer por esta mujer? Gehazi respondió: lamentablemente no tiene un hijo y su marido es viejo. Llámala, dijo Eliseo. Cuando la llamó, ella se quedó junto a la puerta, y Eliseo le dijo: el año próximo, para esta misma época, tendrás un hijo en tus brazos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cantaré eternamente el amor del Señor. Cantaré eternamente el amor del Señor. Cantaré eternamente el amor del Señor. Proclamaré tu fidelidad por todas las generaciones, porque tú has dicho: mi amor se mantendrá eternamente, mi fidelidad está afianzada en el cielo. Cantaré eternamente el amor del Señor. Feliz el pueblo que sabe aclamarte. Ellos caminarán a la luz de tu rostro. Se alegrarán sin cesar en tu nombre. Serán exaltados a causa de tu justicia. Cantaré eternamente el amor del Señor. Porque tú eres su gloria y su fuerza. Con tu favor acrecientas nuestro poder. Sí, el Señor es nuestro escudo. El Santo de Israel es realmente nuestro Rey. Cantaré eternamente el amor del Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, ¿no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús nos hemos sumergido en su muerte? Por el bautismo fuimos sepultados con él en la muerte, para que así como Cristo resucitó por la gloria del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Pero si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabemos que Cristo, después de resucitar, no muere más, porque la muerte ya no tiene poder sobre Él. Al morir, Él murió al pecado, una vez por todas, y ahora que vive, vive para Dios. Así también ustedes considérense muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que lea en mi vida la gente tu claro mensaje de amor. Yo soy tu evangelio, Señor.
Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus apóstoles: el que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. Y el que ama a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. El que encuentre su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí la encontrará. El que los recibe a ustedes me recibe a mí, y el que me recibe, recibe a aquel que me envió. El que recibe a un profeta por ser profeta tendrá la recompensa de un profeta. Y el que recibe a un justo por ser justo tendrá la recompensa de un justo. Les aseguro que cualquiera de ustedes que dé a beber, aunque solo sea un vaso de agua fresca, a uno de estos pequeños, por ser mi discípulo, no quedará sin recompensa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¡Viva Cristo! ¡Viva! ¡Viva nuestra comunidad! ¡Viva! ¡Y viva nuestra cruz! ¡Viva! Bueno, tomen asiento, queridos hermanos. A pesar de que Ñambo iba la cruz, imagínense lo que significaba la cruz. La cruz verdaderamente, queridos hermanos, era el suplicio mayor que habían inventado los asirios. El pueblo asirio, el imperio asirio, fue el imperio más sanguinario que conocemos dentro de la historia de la humanidad. Ellos inventaron la cruz, pero como dice a los enemigos. Entonces el que se rebelaba contra el imperio, entonces el que macaneaba, ¿verdad? Ellos iban conquistando los poderes de los otros pueblos, de las otras naciones alrededor. En ese tiempo, Nínive, Asiria, ya en el norte. Entonces iban bajando, tenían todo sometido a los babilonios, a Samaria, a Tiro, a Sidón, hasta Egipto llegaban, ¿entienden? Toda esa zona del Mediterráneo, toda esa que se llama la luna fértil, le llama así, ¿verdad? Porque así es como una luna, la parte fértil, porque después aquí Peyapitere era el desierto, hasta ahora, ¿verdad? El desierto de Arabia que se encuentra toda esa zona. Bueno, entonces, queridos hermanos, es interesante, ¿verdad? Porque aquí cambia la visión cuando nosotros presentamos la cruz. Si la cruz era el suplicio peor para el enemigo, una vez que se rebelaban, lo crucificaban, lo daban vuelta, y encima no es lo que así nomás le dejaba morirse, sino que después vamos a ir, vamos a ir la cruz, a ver, oye, pulse ahí, con flecha o con el cuchillo, ya pues ahí. Así, ¿verdad? O sea, todo lo que era el sufrimiento. Ambos sufrían a la y enemigo, la oye la jagüere y contra vez. Pero claro, esa era una forma como ellos hacían temer, ¿verdad?, a los pueblos y a las naciones para que ellos puedan dominar. Es interesante, queridos hermanos, pero cuando estamos en el Nuevo Testamento y nosotros, miren que desde el bautismo, hablando de bautismo, yo les dije que acabo de hacer un bautismo, ¿qué es lo primero que nosotros entregamos? Este es uno de los sacramentos más ricos en signos, todo es signo, lo que vamos entregando a ese niño o a esa niña, a ese nuevo cristiano que se está iniciando. ¿Saben cuál es el primer signo? Es la señal de la cruz. ¿En dónde? En la frente, en la frente. Justamente eso es lo que el Señor nos está diciendo en el Evangelio. Dice, el que le ama más a su papá, a su mamá, más que a mí, no es digno de mí. El que le ama más a su hijo o a su hija, más que a mí, no es digno de mí. Entonces uno queda así, pero ¿cómo es eso, Señor? ¿Verdad? ¿Cómo es eso? Y después termina diciendo, y el que no toma su cruz, es decir, el que no ama su propia cruz, lo toma cada día y me sigue, no es digno de mí. Entonces, queridos hermanos, desde aquí nosotros ya podemos entender muy bien que el Evangelio, entonces, no es como muchas veces escuchamos ahí lastimosamente en las prédicas protestantes,
en las prédicas de televisión, pesa. Todo es dulce de leche. Todo es el famoso evangelio de la prosperidad. Así le llaman. Evangelio de la prosperidad. Amén. Hace diezmo, a toña de yaca, tu se bendecita. O sea, ahí hay otros intereses que no tienen nada que ver realmente si uno tiene un poco de sentido crítico. Eso no es un encuentro, un religarse con la existencia. La religión, hemos dicho tantas veces, es religarnos, ligarte nuevamente, conocer quién sos vos. Eso quiere decir religión. Te hago la ñane religión. Naña entendente oigo de la palabra. Es religarte a qué entonces? Ligarte nuevamente, entender, saber quién sos vos. Conócete a ti mismo. Pero dice la religión. La gente empieza cualquier cosa, entiende. Que ella aprende solo una velita, estar aquí, buscar angelito y buscar no sé cuántas cosas más. Ya por la palle, ya por la bruja, ojalá y bueno, ojalá ignorantes ahí todavía, ojo, mira lo que hombre le cala y po, y te peo, y te la carta, y te tarot, y te lo que sea. A ver, hoy te daña cariña de ya rayo, o vea lo que daña cariña. Porque y bueno, porque no entendéis, va a decir la religión. Religión es religarte a tu propia vida, a tu propia esencia. Ah, bueno, muy bien. Muy bien, Señor, entendemos, va a decir la religión, va a decir la religarte a tu propia esencia. Con ahí entonces cuase sepa ma, no debe. Va el areme eva cuese, ahí está. Esa tiene que ser la pregunta esencial y fundamental si vos haces una verdadera religión. Buscar quién sos vos, buscar qué estás haciendo en este mundo, buscar para qué estás aquí en este mundo. Porque si eso no entendemos, queridos hermanos, sucede lo que sucede, vienen las consecuencias. Después cada uno es sálvese quien pueda. Cada uno donde puede robar mejor, aquí en el Estado, en el ministerio, quiere estar colgado aquí, quiere hacerse político. Todo el mundo ahora quiere ser político, todo el mundo. ¿Por qué? Y porque no hacemos la verdadera religión. No nos ligamos a nuestra propia esencia, no sabemos quiénes somos. Y entonces simplemente nos hacemos en los letraditos para sobrevivir en esta vida sin saber quiénes somos en realidad. Y pasamos así, de esta manera. Pero eso se debe a una verdadera ignorancia, es decir, no sabemos quiénes somos. Morimos sin saber quiénes somos. Entonces la propuesta del Señor, que viene desde una tremenda humanidad, Él nos dice estas palabras que suenan bastante fuerte. Porque si te dice, el que ama más a su padre y a su madre no es digno de mí. El que ama más a su hijo, a su hija no es digno de mí. El que no ama y no toma su cruz, no dice mi cruz, su cruz cada día no es digno de mí. El que es inteligente entiende que había sido que si nosotros entendemos que nuestra vida es una vida pasajera donde siempre vamos a tener cruces, queridos hermanos. Por eso yo le decía, no existe el evangelio de la prosperidad. Esa es una manera de pensar que se llama simplemente de una teología retributiva, se llama. Y mira que muchas veces a nosotros mismos, nosotros cristianos, católicos, apostólicos, romanos, ¿cuántas veces nos pasa? Estos ojos, oídos, ¿cuántos han escuchado 32 años de país? Padre, llego a ver misa, a ver siempre añembo, el año de yara se castigar, cometí cáncer, cometí enfermedad, llego siempre añembo, la iba a la yapo a veces. O sea, esa es una teología retributiva, quiere decir que no conoces ni sabes quién sos vos ni quién es Dios. En la medida en que nosotros nos conocemos a nosotros, le vamos a conocer a Dios. Y la gente pues al revés. La gente le quiere ver a Dios. Ay, Dios, ay, se virimba, ay, aparece ese. Oigo que está mío ya está ángeles, o exacto Antonio ese. Muy a medio de variama. No es así, queridos hermanos. Ver a Dios significa primero conocerte a vos mismo, y en la medida en que vos reconozcas que somos, recuérdate que eres polvo y que al polvo has de volver, vos te conoces, y ahí entonces conoces la inmensidad de tu Creador. Ahora me gusta mucho porque está entrando mucho esto de la inteligencia, ¿verdad?, artificial. Y dentro de esto
entra entonces lo que le llaman la física cuántica, así le llaman. Es interesante, pero hay que entrar, ya de ignorante formal, ¿verdad? Pero la misma ciencia ahora comienza a darse cuenta y que descubre que hay alguien detrás de toda esta naturaleza. Hay detrás de toda esta hermosura de lo que nosotros disfrutamos y tenemos. Ahora la ciencia parece que comienza a darse cuenta. Interesante, un descubrimiento que está haciendo el hombre con la ciencia, con su cabeza. O pillarse, pero como decía el Papa Francisco, cuando le llamó a estos grandes científicos que están con la ciencia cuántica, así le llaman, ¿verdad? Entonces tuvo con varios de estos científicos, ¿verdad? Los llamó, tuvo reunión, llamó que estás en la escuela, quiero que me expliquen, quiero conocer. Nuestro Papa actual también escribió un documento también sobre eso, ¿verdad? Para entender lo que significa todo esto. Y entonces la conclusión final les decía, mira un poco, lo que ustedes ahora, a través de la ciencia, están descubriendo que detrás de todo esto hay alguien, ellos le llaman como ese arquitecto que ha hecho todo el mundo, bueno, lo llaman Dios, pero bueno, es una terminología de la ciencia. Le decía al Papa, a través de la Biblia y a través de la religión, a través de una meditación profunda, a través de ese encuentro personal con Jesucristo, nosotros hace mucho ya llegamos a eso, ¿entienden? Que es lo espectacular, nosotros decimos, ¿verdad? Que justamente hemos encontrado a Dios. Y encontrando a Dios entonces, ahora tiene sentido lo que nos dice Jesús. El que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí, porque eso quiere decir que nosotros sabemos quiénes somos nosotros. Tomar la cruz y seguirlo al Señor es simplemente decir que nosotros somos, ¿qué cosa? Que nosotros somos polvo y que a la tierra hemos de volver nuevamente. ¿Cuál es nuestra cruz? Nuestra cruz, queridos hermanos, es el asumir el día a día, el asumir lo que vivimos en nuestra propia sociedad, lo que vivimos en nuestra propia familia, lo que nosotros asumimos lastimosamente por nuestras limitaciones. Y desde esta ciencia también, que a mí me encanta, porque ahora comienzan a pillar, o pillarse a los científicos que había sido robar, todas esas cosas, son cuestiones entonces de algo malo que está funcionando o que está ahí en el corazón del hombre, en la mente del hombre. Ñandé ya pillá llamaba ñandera. O sea que cuando mi monda había corrupto, había sido ahí está. La ciencia misma ahora ya le va a demostrar. No es más la iglesia nomás que le va a demostrar. ¿Entienden? O no es solamente la Biblia que le va a decir eso. Porque esa es la lógica, queridos hermanos. Eso es lo lindo, ¿verdad? Y por eso Jesús dice, el que no toma su cruz y me sigue cada día no es digno de mí. Porque quiere decir que nosotros, conociendo nuestras limitaciones, ahora vamos a comenzar a luchar, a esforzarnos y a hacer bien las cosas como Dios nos pide. Y ojalá, queridos hermanos, que esta sociedad poco a poco, ¿verdad?, podamos ir entrando, pero que no basta simplemente el razonar, entrar en la lógica de la vida, sino que sobre todo tenemos que entrar en la lógica de el actuar. Actuar verdaderamente en este sendero del Señor. Poné un poco otra vez la letra esa de la música de entrada que pusieron ahí recién, ¿verdad? Que justamente nos está hablando de esta teología que nosotros necesitamos hacer. Ahí está. He decidido seguir aquí. Ya digo ya pura, muchas veces allá hay, pero es lindo, ¿verdad? Porque nuestras músicas no es que venimos a cantar nomás, siempre vienen con alegría juntos como hermanos. Antes de allá pura igual, no. Para cada celebración verdaderamente hay un tema esencial y fundamental, como cada domingo el Señor nos presenta. El Señor nos presenta. Hemos decidido verdaderamente tomar nuestra cruz y seguir al Señor. Pero después continúa. Miren, la cruz delante, es decir, asumimos nuestra cruz. Ya lleva la ñandega, hay dioses, que nosotros tenemos limitaciones, pero que tenemos que ser capaces de asumir. Por eso el Señor nos dice
Quiere decir que vos no te estás religando, religarte, conocerte a vos mismo para que le puedas seguir al Señor en tus limitaciones. Y entonces sí, la cruz delante siempre. Eso, la cruz delante quiere decir que vos sabés que tu vida no es, como ya les dije, el estilo protestante, todo el evangelio, prosperidad, prosperidad, prosperidad. No, eso ya fue una confusión. El libro de Job ya te presenta y te dice, no es así, te dice el libro de Job. Hay que leer un poco eso y entender. Porque la cruz significa nuestras limitaciones y nuestros errores, nuestros pecados. Y el mundo entonces tiene que quedar atrás. Porque solamente la lucha, el esfuerzo, el empeño, eso es lo que te va a llevar adelante. Y entonces todo lo que es mundo, aquí mundo quiere decir, según la teología de San Juan, quiere decir todo aquello que es solamente dulce de leche, se te presenta así como una cosa fácil. Por eso dice, el mundo atrás, dejo las cosas que son simplemente dulce de leche para asumir mi propia vida. Y ojalá nosotros podamos decir hoy también en esta Eucaristía, no vuelvo atrás, Señor. ¿Por qué? Y porque entiendo lo que me estás regalando. ¿Qué dice la segunda estrofa? ¿Cómo dice? Ahí está, el Rey de Reyes me ha transformado y ojalá que eso suceda con nosotros. Porque cuando le tenemos a Cristo, por eso he decidido, ahí está. El que ama más a su padre o a su madre significa simplemente eso. No es que vamos a ir ahora a nuestra casa y mamá haciendo los agueima, papá haciendo los agueima, porque ya las hice pisa, ¿entiendes? No, al contrario. Cuanto más nosotros amamos a Cristo, más vamos a amarnos, no solamente a tu mamá y a tu papá, ni a tu hijo o a tu hija. Vamos a amar al hombre, a la persona, a la criatura. ¿Por qué? Porque ya amaba pese era pisado y así que quiere y hoy te hacer. ¿Por qué? Porque es limitado, porque esa persona necesita de mis manos para ser levantado y caminar. Entonces, aquí está, el Rey de Reyes es el que nos transforma y por lo tanto tampoco volvemos atrás. Queridos amigos, y esa segunda lectura, muy linda, gracias. Esa segunda lectura es muy interesante, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque justamente nos está hablando de la nueva vida. En la medida en que nosotros le tenemos al Señor, ciertamente que viene para nosotros la nueva vida. Siempre todo se realiza desde ahí. ¿No saben ustedes que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús nos hemos sumergido ya en su muerte? Ahí está la cruz. Nosotros, cristianos, hemos nacido a una vida nueva. Entonces nos hace la pregunta, y se dan cuenta que la pregunta es, ¿no saben ustedes? Tenés que religarte, tenés que conocerte a vos mismo. Y cuando de vea, landere lleva bautizama baikue, te has sumergido por medio del agua en esa vida nueva, has sido purificado, lavado por Cristo. Dice, nos hemos sumergido en su muerte. Por el bautismo fuimos sepultados con Él en la muerte, para que así como Cristo resucitó por la gloria del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Una vida nueva. Una vida nueva. Bueno, no, pea la yebrajana, sé yo qué es, ¿verdad? Qué lindo que es. Pero por eso pues tenemos que hacer la cruz. ¿Cuántas veces vienen personas y dicen, Padre, yo estoy en la caña, Padre, yo estoy en el vicio, Padre, yo estoy en esto, Padre, yo estoy en aquello, Padre, seco político, amonda y mi mantana, seco pea, uy mía, allá por la gargara, moco y mi mantana, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y entonces, pero viene, oí con la, ustedes no me creen, pero oí con la uva, y quiero tener nueva vida, quiero tener nueva vida. Entonces, por eso dice, también nosotros llamados a esta nueva vida. Es la propuesta de San Pablo. Y miren que San Pablo viene de una realidad en la que él se metió contra los propios cristianos. Él comenzó a perseguir a los cristianos, es decir, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Le dice el Señor. Es decir, cuando nosotros estamos haciendo el mal a nuestro hermano, a nuestro país, etcétera, etcétera, donde nos encontremos, le estamos haciendo el mal a Cristo. Le estamos haciendo el mal entonces al mismo Creador. Peñan de apojaré me lleva.
Entonces por eso le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y cuando él escribe entonces esta carta a los cristianos de Roma, hace su síntesis. Esta es una de las cartas más lindas que escribe San Pablo, porque se nota que él se sentó ahí y comenzó a escribir su propia teología, todo lo que él fue aprendiendo desde la propia experiencia, pero de su propia vida. Siendo pecador, el Señor me ha sacado del pozo del pecado, me ha purificado por medio del bautismo y por eso tengo nueva vida. ¿Y ustedes no saben eso?, le dice Pablo. También nosotros, seguidores de Jesucristo, tomando la cruz, haciendo que muera todo aquello que es negativo. ¡Ja! Miren qué nueva vida vamos a tener. Qué linda familia que vamos a tener si nos convertimos en serio. Qué linda parroquia que vamos a tener si nos convertimos en serio. Y qué lindo Paraguay vamos a tener si nos convertimos en serio. Pero vean en serio. Entonces, el lunes, ¿qué va a pasar el lunes? El lunes, díganme, ¿qué va a pasar el lunes? Exacto, no está bien, la belleza dice, ¿qué va a pasar el lunes? Paraguay va a ganar, juega Paraguay, vivo. Paraguay va a ganarle a Alemania. Ustedes se ríen de mí, ustedes están escépticos. Les veo que algunos están medio llorando ya porque parece que ya vamos a volver. No, vamos a ganar. Pero ahí está, pues, pega con la cruzujina. Dale jugador, dale fuerza. Pero yo ya les pido desde ahora comenzar ya a rezar rosario. ¿Listo? Pues ya ayudan a la selección, dale fuerza, fuerza. Ustedes se ríen, pero hay que rezar a ver si por ahí podamos ganar. Pero a nivel de billete, si gana Paraguay, todito ustedes me deben, cada uno de ustedes 100.000 guaraníes. 1, 2, 3, 4, ser rico y te da 20. Dale fuerza, porque ellos van a ganar millones y nada. Así a ver, haya puesto cada publicidad y nada, ganar y va a ver. Bueno, así que fuerza. Fuerza, fuerza. Bueno, y ahí está, pues, la cruz de estos jugadores es que ellos llevan un peso tremendo, ¿verdad? Y de repente, como el primer partido que jugaban contra Estados Unidos, la pelota no igual, hoy más pelota de chapo. Que pucha, tan todo duro, no sé qué es lo que les pasó a estos muchachos, se asustaron todos. Primera vean ahí, ojo disparó, cansa. Bueno, y Alfaro dijo, apenas 3 jugadores tenemos que juegan en Europa y seguimos hoy en estos días. Me dijo, oye, pues hilendo más, pero está bien, ¿acierto, copia? Tu periodista fuera imposible, ¿y qué es lo que Alfaro dice? ¿Por qué lo que así le dice a los jugadores? Le desanima a los pobres jugadores. Y te coge la verdad, pues a tronco y sube. Dale, ánimo, fuerza muchachos, levántense, así únicamente le vamos a ganar. Y bueno, eso es una forma nueva que él usa, es la pedagogía. Yo que soy pedagogo, porque hace mucho que estoy con la educación, y yo sé que esa es una forma también. Pedagogo y entonces eres padre, dale jugador, levántate y camina. Así que el lunes ya ganaste. Bueno, y lo último, queridos hermanos, de la primera lectura. ¿Por qué? Porque aquí vemos la generosidad. Justamente, para llegar a una generosidad tan grande que es la cruz, queridos hermanos, es esta narración que nos pone del profeta Eliseo. Eliseo dice que siempre pasaba por ahí y esta viejita con su esposo miran que siempre pasa y le dice a su esposo, mami, pecar ahí, peor siempre hablo ni joana ni moopa y gatuta o que pecar ahí. La próxima que pase por aquí le vamos a invitar, vamos a mandar a hacer ahí sobre esa casa una pieza, ya pues. Y entonces le invitaron y Eliseo vino, el profeta vino y se quedó y agradeció, muchísimas gracias. Y ahí le preguntó a su secretario, yo me vejo, es por andumilla de ahí con a mí, va a escuela, hoy contenido ajena, la y familia me muera. ¿Qué necesitan esta gente? Ahí ya viene la generosidad del profeta. Y viene y después de preguntar dice, no tienen hijo. Acá, cocuña que hay cuando hay me voy. Y entonces están pobrecitos. Bueno, tranquilo no. Entonces Eliseo cuando se va a despedir le dice, señora, el año que viene cuando yo pase aquí, usted ya va a tener un bebecito en sus brazos. Va, cuña que si nosotros ya estamos viejos, ya no podemos más. Tranquilo, señora. Bueno,
Todas estas historias, queridos amigos, de la narración que encontramos en esta lectura nos habla de generosidad. En la medida en que nosotros nos entregamos, en la medida en que sabemos nuestra debilidad, porque esa es la debilidad de esta familia, no tener hijos, no producir frutos, quiere decir eso, en la vida cristiana. Así es que entonces, pero si somos generosos y si hoy metemos en nuestra cabecita y decimos, tenemos que levantar adelante mi familia, tenemos que levantar adelante mi parroquia, tenemos que levantar adelante mi país, el Paraguay tiene que salir de esta corrupción, de esta pobreza en la que estamos metidos, de esta mentira en la que queremos ahí hacer creer a todos que estamos súper mejor, etcétera, etcétera. No, decir la verdad. Entonces, así también, asumir nuestra realidad. Y desde esa realidad, entonces, ahí viene el fruto. Entonces Eliseo le dice, muy bien, ustedes ya que han sido tan generosos conmigo y me dieron todo, imagínense, sin que yo les haya pedido, dice, ustedes mismos se dieron cuenta, la generosidad nace desde adentro, cada uno se tiene que dar cuenta para ser generoso, queridos hermanos. Y bueno, así es que pedimos desde estos tres elementos esenciales. Primera lectura, entonces nos habla de generosidad. En la medida en que somos generosos, segunda lectura nos dice vamos a tener nueva vida, nos dice Pablo. Y en la medida en que nosotros tenemos esa nueva vida, en la medida en que tenemos y entendemos que hay que tomar el sufrimiento, la cruz de cada día, entonces nosotros vamos a ser fieles verdaderamente al Evangelio del Señor. Que así sea. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, Su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones. A cada petición respondemos, Padre nuestro, óyenos. Padre nuestro, óyenos. Por la Iglesia, para que anuncie con valentía el Evangelio y anime a muchos a seguir a Cristo, con un corazón libre y entregado, oremos. Padre nuestro, óyenos. Por los líderes de las naciones, para que fomenten políticas donde nadie sea excluido y se proteja siempre a los más pequeños y vulnerables, oremos. Padre nuestro, óyenos. Por quienes viven momentos de sufrimiento, soledad o necesidad, para que encuentren en la solidaridad de los hermanos un signo del amor de Dios, oremos. Padre nuestro, óyenos. Por todos nosotros, para que el Señor nos dé fuerza para tomar nuestra cruz de cada día y nos enseñe a acompañar a los demás con sencillez, cercanía y espíritu fraterno, oremos. Padre nuestro, óyenos. Por nuestros hermanos difuntos, para que el Señor de la vida, que nos ha prometido la resurrección, los reciba en su reino y dé consuelo a sus familias, oremos. Padre nuestro, óyenos. Y rezamos y agradecemos los 8 añitos de Samira Aramí. No sé si ya llegó, está por ahí. No vino todavía. Rezamos por ella, también por el cumpleaños de Jorge Gustavo, entonces los 55 años que le agradece a Dios. Y yo agradezco hoy por mi hermano, el padre Juan Carlos Cabañas, él está ahí en Domingo Sabio, está ahí en Fernando de la Mora. También por los 99 años de María Pabla Benítez, 98 años de vida de Juana Brites, que nos está acompañando desde Upané, y también saludos y oración especial para la señora Joaquina Callizo, 92 años, ella es madrina de Ñande Yarañé. Y hoy también por esta nueva
Cristiana, nueva niñita que entró a nuestra comunidad, el bautismo de Juana, por la salud de Carmen Coronel, Herminio Osorio, Rubén Vigo, Miguel Calderini, Ángel y Martín Mareco, y por nuestro hermano difunto Edgardo Morici, tercer día del trido. Todo esto te lo presentamos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sentarnos y presentar las ofrendas. Ahora ofrezcamos a Dios los dones de pan y vino, pero también nuestro aporte en dinero para ayudar al sostenimiento de nuestra parroquia. Dios pague su generosidad. Ponemos de pie en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia. Recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Dios de bondad, que das eficacia a tus misterios, concede que nuestro culto resulte digno de estos sagrados dones por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tu amor por el mundo fue tan misericordioso que nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo, para que asumiera el suplicio de la cruz y nos enseñara a cada uno de nosotros a tomar su cruz y seguirte. Y así, amar, Señor, en nosotros lo que tú mismo amabas en Él. Por eso, unidos a los coros de los ángeles, cantamos el himno de tu gloria. Era un día de fiesta en Jerusalén. Llegaba el Señor y entre la muchedumbre un grito surgió: Santo es el Señor, hosana en el cielo, bendito es el que viene. Santo, santo, santo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Señor mío y Dios mío. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Que comemos de este pan Y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas, hasta que vuelvas. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con nuestro cura párroco, con todos los catequistas, con los ministros de la Eucaristía y con todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, y rezamos, agradecemos por la vida de Samira Aramí, Jorge Gustavo, por el padre Juan Carlos Cabañas, por los 99 años de Pabla Benítez, 98 años de Juana Brites, por la salud, especialmente de la señora Joaquina Callizo, 92 años. También agradecemos por la vida de Juana, que ha nacido a la iglesia, a nuestra comunidad con el bautismo. Y por la salud de Carmen Coronel, Herminio Osorio, Rubén Vigo, Miguel Calderini, Ángel y Martín Mareco. Y te pedimos también, Señor, que te acuerdes de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. Recordamos a Edgardo Morici, tercer día del triduo, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos hoy a contemplar la luz de tu presencia. Y de cada uno de nosotros, ten misericordia. Con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora con mucha fuerza y entusiasmo decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos un saludo de paz. Ten piedad de nosotros.
Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Nos acercamos ahora a la mesa del Señor para recibir a Cristo, alimento que fortalece nuestra fe y sostiene nuestro camino. Que esta comunión nos ayude a vivir cada día más unido a Él y a nuestros hermanos. Hermanos, les recordamos que la Sagrada Comunión se debe recibir y consumir frente al ministro que la distribuye. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Dijiste, Señor, que mi camino iré encontrando hambriento de mi paz. Que habrá sedientos que vengan a mi fuente, enfermo, triste, de frío y soledad. Aquí me tienes, Señor, yo quiero amarte, amando al pobre y a aquel que sufre más. Tuyo es mi pan y el agua de mi fuente. Ven a mi casa y amor encontrarás. Aquí me tienes, Señor, yo quiero dijiste, Señor, que mi camino iré encontrando hambriento de mi paz. Que habrá sedientos que vengan a mi fuente, enfermo, triste, de frío y soledad. Aquí me tienes, Señor, yo quiero amarte, amando al pobre y a aquel que sufre más. Tuyo es mi pan y el agua de mi fuente. Ven a mi casa y amor encontrarás. Aquí me tienes, Señor, yo quiero amarte, amando al pobre y a aquel que sufre más. Tuyo es mi pan y el agua de mi fuente. Ven a mi casa y amor encontrarás. Me dijiste que sufres en el pobre, que estás desnudo, no tienes libertad. En el anciano que espera tú me esperas, y en ese niño de hambre morirás. Aquí me tienes, Señor, yo quiero amarte, amando al pobre y a aquel que sufre más. Tuyo es mi pan y el agua de mi fuente. Ven a mi casa y amor encontrarás. Aquí me tienes, Señor, yo quiero amarte, amando al pobre y a aquel que sufre más. Tuyo es mi pan y el agua de mi fuente. Ven a mi casa y amor encontrarás. Muy bien, vamos a llamar aquí a Jorge Gustavo. Le vamos a dar una bendición especial. Y si ustedes pueden preparar de nuevo la música de entrada, por favor, para hacer una síntesis de este mensaje tan lindo que el Señor nos da. Que el Señor Jesús te bendiga,
al agradecer hoy tus 55 años de vida. Que te acompañe siempre y para que puedas entender siempre que todo es esa generosidad de parte del Señor que da frutos y sobre todo renueva tu vida, la vida nueva, como nos dice Pablo. Y principalmente que sepas tomar siempre tu cruz y seguirle al Señor. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Date la vuelta y vamos a cantar. Que lo cumpla. La feliz, que lo cumpla feliz. En tu día dichoso, que lo cumpla feliz. Fuerte el aplauso entonces. Bueno, muy bien. Felicidades, Gustavo, Jorge Gustavo. Bueno. Bueno. Entonces, mientras cantamos, dice que va a haber doble colecta. Esto es porque el Papa, nosotros le ayudamos al Papa, o sea, como iglesia. Justamente se hace la colecta que se llama el óbolo de San Pedro. Así se llama. Así que pon a la venda de bolsillo, ¿ven? Y vamos a hacer esa segunda colecta. Todo lo que se recauda en esta segunda colecta, exclusivamente va, todo va al Papa, a Roma. Y él después, cuando hay, por ejemplo, ahora en Venezuela, entonces dice que le mandó ahí a los obispos 100.000 euros. Bueno, poca cosa, 100.000 euros para todo el desastre que hubo, ¿verdad? Pero en fin, ya es algo. Y así, cada uno ayuda un poquitito. Dentro de ese $100.000 y ya la llane guaní, bebé, pero ya ese. Aquí es el óbolo, por eso, de ahí viene, de la viuda Boriajú, pero sin embargo, ahí están, ya están preparados ustedes. Y nosotros vamos a ir cantando entonces, y si verdaderamente hemos decidido seguir a Cristo, tomar la cruz cada día. Fuerza, y ustedes pueden ir pasando. He decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, si no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, la cruz delante y el mundo atrás, la cruz delante y el mundo atrás, la cruz delante y el mundo atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. ¡Fuerza! He decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El Rey de Reyes me ha transformado, el Rey de Reyes me ha transformado, el Rey de Reyes me ha transformado, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Fuerza, sin instrumento, solo el pueblo. A ver, he decidido seguir a Cristo. Más fuerte. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz delante y el mundo atrás. Con fuerza. La cruz delante y el mundo atrás. La cruz delante y el mundo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Tercero, con el instrumento. Fuerza. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. ¡Viva Cristo! Fuerte aplauso para nuestra comunidad. Muy bien. Vamos a escuchar entonces las indicaciones de nuestra parroquia. Avisos parroquiales. El segundo domingo de cada mes
rezamos de manera especial por los hermanos diezmistas de nuestra parroquia. Tenemos disponible la caja del diezmo en la entrada principal del templo y sobres en blanco para los que deseen sumarse a la pastoral del diezmo. Para más información, comunicarse con la Secretaría Parroquial. Dios bendiga su generosidad. Hermanos, estamos invitados a participar de la misa de sanación y liberación, un encuentro de fe con el Señor, donde ponemos nuestras intenciones en las manos del Señor, el día jueves 2 de julio a las 19 horas. La misa será presidida por el Padre Miguel Ángel Martínez. Vení a recibir la gracia y el amor de Dios. La Esquinita del Sabor nos espera de jueves a sábado, de 17:30 a 20:30 horas. Y hoy tenemos un combo especial de comidas. A tan solo 15.000 guaraníes las comidas típicas. No te pierdas de degustar las deliciosas comidas de nuestra esquinita. Muchísimas gracias. Oración final. Que la víctima divina que hemos ofrecido y recibido nos llene de vida, Señor, para que unidos a ti por el amor demos frutos que permanezcan eternamente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y viva Cristo. ¡Viva! Y viva San Miguel Arcángel. ¡Viva! Y viva nuestra comunidad. ¡Viva! Fuerte aplauso para el Señor.